hora Perú, 9 de la noche, hora México. Damos inicio a este webinar de Excel. Voy a presentarme. Mi nombre es Sergio Alejandro Campos. Soy MVP de Excel desde el año 2012. Soy blogger y youtuber. Pueden encontrar mi trabajo en internet como Excel e Info. En Twitter pueden encontrarme como @exceleinfo. En la web pueden encontrarme en la página exceleinfo.com y en YouTube pueden buscarme como Sergio Alejandro Campos, Excel e Info. Tengo más de 200 videos, más de 400 artículos escritos en donde vemos temas de macros, Excel e inteligencia de negocios. El tema que vamos a ver en este webinar es el tema de grabadora de macros contra macros desde cero. El tema de las macros realmente es muy interesante, es muy apasionante. En lo personal, yo desarrollo macros desde hace aproximadamente 15 años y puedo decir que cada vez aprendo más. Bien, entonces el tema de hoy es con respecto a las macros, cómo diferenciar o cómo ver las diferencias entre las macros generadas por la grabadora de macros en Excel y las macros desde cero, que es escribiendo macros en un lenguaje de programación. Este tema puede ser un poco avanzado. Vamos a tratar de explicarlo lo más claro posible. De todos modos, este webinar queda grabado para que hagan sus preguntas posteriores. Voy a mostrarles la presentación. Vamos a ver algo de teoría. Bien, antes de continuar quiero hacer la aclaración que este webinar es organizado por Camex Perú. Camex Perú me invita como instructor para dar este webinar. Bien, vamos con el primer tema. ¿Qué es una macro? Dependiendo la persona a la que le preguntes, te puede responder diferentes definiciones sobre lo que es una macro. Se puede definir una macro como un programa dentro de la propia hoja de cálculo que nos automatiza una serie de trabajos. Sin embargo, al referirse a un programa, no es una macro que se ejecute fuera de Excel, sino que se ejecuta dentro de Excel y trabaja como un programa, ya que ejecuta una serie de instrucciones y nos ayuda a automatizar. Una macro también es una serie de pasos para realizar una acción en nuestras hojas de cálculo. Cuando desarrollamos una macro o cuando grabamos una macro, regularmente ejecutamos diferentes pasos o diferentes acciones. Supongamos que tenemos un conjunto de archivos. Supongamos que tenemos 5 archivos y queremos unir la información de los 5 archivos en uno solo. Eso definitivamente, para hacerlo más automático, lo hacemos con macros. Siempre hay manera de hacerlo ágil en Excel, abriendo cada uno de los archivos, copiando y pegando. Sin embargo, si queremos todavía ganar más tiempo y automatizar nuestros trabajos, es donde entran las macros. Y otro concepto, una macro es un conjunto de comandos que se almacena en un lugar especial de Excel o en un archivo de Excel, de manera que están siempre disponibles cuando se requiera ejecutar. Vamos a ver que una macro puede estar disponible en cualquier archivo de Excel o solamente en cierto archivo. Podemos crear macros de características generales que hagan algo en cualquier archivo, o podemos crear macros específicamente para un archivo o para una acción.
Más adelante, cuando veamos la práctica, vamos a ver cómo crear la macro para que se quede en un archivo o en cualquier archivo que abramos en Excel. Grabadora de macros. Bien, la grabadora de macros es una opción en Excel que nos permite generar nuestras propias macros y correrlas en el momento que deseemos. Si ustedes, por ejemplo, hacen una labor repetitiva todos los días, descargan un archivo, dan formato, eliminan hojas, insertan columnas, ese proceso se puede automatizar grabando una macro. Al grabar una macro, vamos a grabar cada uno de los pasos que hacemos y posteriormente esa macro se puede correr en el momento que ustedes quieran. Se pueden automatizar procesos repetitivos, sobre todo es para eso. Si hacemos algo de la misma manera todo el tiempo, lo recomendable es usar una macro, ya sea grabada o escrita desde cero. Si es una macro grabada, los pasos se van a repetir tal cual. Si grabamos una macro desde cero, podemos incluirle características como condiciones. Podemos indicarle que tome una decisión con respecto a los valores en las variables. Con las macros generadas de una grabadora de macros, no podemos tomar decisiones, ya que los pasos se van a grabar secuencialmente, aunque sí podemos modificarlos. Se puede reutilizar el código generado por la grabadora de macros y modificarlo si cuentan con los conocimientos adecuados de macros. Beneficios de las macros en Excel desde cero. Es decir, si grabamos una macro desde cero, ¿qué beneficios son? Podemos ejecutar varias acciones a la vez. Al decir varias, n cantidad de acciones. Desde 2 acciones, 3 hasta 20 acciones. Podemos utilizar condicionales, matrices y bucles. Al decir condicionales, estamos diciendo que podemos condicionar la ejecución de una macro. Es decir, si una celda tiene cierto valor, la macro puede tomar un camino o puede tomar otro camino. Si ingresan valores, los valores se van a leer y dependiendo los valores es que vamos a ejecutar alguna parte de la macro. Matrices, podemos trabajar con colecciones de objetos. Podemos trabajar con matrices. Una matriz simplemente es un conjunto de valores. Celdas, por ejemplo, podemos trabajar con una matriz de celdas. Y bucles. Bucles es realizar acciones repetitivas n cantidad de veces. Por ejemplo, podemos decirle que se ejecute una macro 20 veces o que se ejecute una macro las veces, como por ejemplo, si tenemos 20 hojas en un archivo, con un bucle podemos decir que se ejecute una macro o una acción por cada hoja. Hacer acciones repetitivas. Se pueden hacer conexiones a bases de datos como Access o SQL. Realmente a casi cualquier base de datos fuera de Excel nos podemos conectar. Podemos incluso utilizar Excel como una plantilla para capturar información y la información realmente queda guardada en Access o en SQL o en otra base de datos. Se pueden realizar procesos en cuestión de segundos. Esta es la ventaja de las macros. Un proceso que te lleva una hora o más de una hora, con la automatización correcta de una macro,
podemos correr esa misma acción en segundos, incluso hasta más eficiente. Podemos automatizar procesos repetitivos para ahorrar tiempo. Es lo que les comentaba. Si ustedes diario crean un reporte, podemos automatizarlo para literalmente correrlo en segundos. De manera opcional podemos crear nuestros propios formularios y personalizarlos según las necesidades. ¿Qué es un formulario? Si ustedes se van, por ejemplo, a Excel, nos vamos a la pestaña Datos, aquí donde dice Ordenar. Vamos a entrar acá a otra hoja, Datos, Ordenar. Se abre este formulario. Este formulario nos ayuda a ordenar. Ustedes, mediante macros y con los conocimientos suficientes, podemos diseñar nuestros propios formularios que hagan lo que ustedes quieran. Con los controles, por ejemplo, botones, cuadros de texto, cuadros de lista. Podemos desarrollar los formularios para que ustedes hagan lo que ustedes deseen. Las macros se pueden ejecutar desde un botón o una imagen. Cuando ustedes crean o graban una macro, la ejecución de la macro la podemos asignar a un botón. Es decir, cada que presionemos un botón, la macro se corre. O incluso a una imagen. Y bien, y las macros están desarrolladas, o las macros se desarrollan internamente en un lenguaje de programación. ¿Y qué es un lenguaje de programación? En informática, cualquier lenguaje artificial que puede utilizarse para definir una secuencia de instrucciones para su procesamiento por un ordenador o computadora. Cualquier aplicación, página web o programa que ustedes utilicen está desarrollada con un lenguaje de programación. Es un lenguaje que por lo regular vienen en idioma inglés y cada lenguaje tiene una sintaxis diferente, aunque en teoría los lenguajes de programación tienen la misma estructura. Las macros en Excel se van a escribir o a desarrollar con lenguaje de programación VBA. ¿Y qué significa VBA? Visual Basic para aplicaciones. Y se basa en el lenguaje de programación Visual Basic 6. Es la misma estructura de esta versión de Visual Basic. Entonces, si ustedes quieren meterse al mundo de las macros, es importante tomar algún curso o ver algún tutorial o incluso un libro de un lenguaje de programación, lo que ustedes quieran. Pueden tomar incluso algún curso o un pequeño tutorial, ¿sí?, de estructuras de programación. Aunque no es necesario saber programación para hacer macros en Excel. Aunque sí puede ser un proceso un poco más lento si no se vienen ya con las tablas de variables, de bucles, métodos y demás. Entonces, aunque podemos usar la grabadora de macros para grabar nuestras macros, las macros internamente están desarrolladas con el lenguaje de programación VBA. Si ustedes crean macros desde cero, es indispensable contar con ese conocimiento de las macros. Sin embargo, ustedes pueden tomar macros ya hechas y empezar a entenderlas. A fin de cuentas están escritas en lenguaje inglés. Por ejemplo, en mi página, excelinfo.com, yo tengo muchas macros ya realizadas. Pueden ustedes ver el código, pueden ver el archivo en funcionamiento. Y además les explico cómo se utiliza la macro en cuestión. Bien, vamos a continuar. Estructura de un lenguaje de programación.
Cualquier lenguaje de programación, o en su mayoría de los lenguajes, tienen diferentes estructuras, pero hay cosas que se mantienen constantes. Como por ejemplo, todos los lenguajes tienen funciones. En Excel, por ejemplo, al usar una hoja de cálculo, tenemos funciones. Función suma, función buscar B, función contar. Estas funciones nos devuelven un valor. Aquí nos van a devolver una serie de características de variables, datos, hora, texto, etc. Métodos. Los métodos en un lenguaje de programación, y en específico de macros en Excel, nos van a ayudar a indicar a la hoja cómo se debe realizar un determinado trabajo. Por ejemplo, un método puede ser abrir un archivo, cerrar un archivo, imprimir, cambiar una hoja de nombre, hacer cálculos. Los métodos es lo que vamos a realizar en las hojas de cálculo. Y los métodos se ejecutan ¿sobre qué? Sobre los objetos. Un objeto es cualquier celda, hoja, archivo, gráfico, tabla dinámica, etc. VBA es un lenguaje orientado a objetos. Entonces, si ustedes quieren manipular una hoja de Excel, simplemente hacemos referencia a un objeto, a una hoja, a una celda, le asignamos un método. Por ejemplo, un objeto puede ser una columna y un método, cambiarle el tamaño o eliminarla. Y aquí es en donde entramos al tema de propiedades. Las propiedades se utilizan para describir a los objetos, como son el tamaño, color, posición. Seguimos con el ejemplo de una columna. El objeto es la columna. El método puede ser eliminar una columna, pero una propiedad de la columna puede ser el ancho de una columna. Esa es una propiedad de la columna. Y bien, ¿qué podemos hacer con las macros en Excel? Podemos tener control de flujo de procedimientos y bucles. Cuando ustedes graban una macro, como les dije al inicio, los pasos son secuenciales. Cuando desarrollamos desde cero una macro, podemos definir el flujo del procedimiento y podemos hacer bucles, es decir, repetir una tarea en varias ocasiones. Podemos hacer tareas de conversión. Podemos convertir un valor numérico a una fecha. Podemos convertir un valor de número que está almacenado como texto, lo convertimos a número. Podemos convertir valores enteros a decimales y demás. Podemos manipular directorios y archivos desde Excel. Podemos crear archivos, podemos crear directorios, podemos mover archivos de una carpeta a otra. Todo desde las macros. Podemos crear macros en donde tengamos un flujo de entrada y salida de información. Capturar información y mostrar información. Con la grabadora de macros eso no se puede hacer, pero sí escribiéndola desde cero. Vamos a poder detectar errores. Si ustedes detectan un error en la macro, podemos indicar en la misma macro que haga cierta acción. Es muy molesto correr una aplicación que lance un error, pero no sepas qué hacer, o no sepas ni siquiera qué significa ese error. Entonces, cuando desarrollamos macros, podemos crear un flujo en donde le digamos, en caso de que suceda un error, realiza esta acción. Podemos hacer uso de expresiones de fecha y hora. Esto es muy importante cuando trabajamos reportes, cuando trabajamos con horas de entrada, por ejemplo. Vamos a poder manipular cadenas, ¿sí? Cadenas de texto.
Vamos a poder manipular matrices unidimensionales o bidimensionales, etcétera. Se puede hacer mucho con las macros y es indispensable si queremos pasar al siguiente nivel en Excel, aprender macros. Bien, vamos a ver una demostración. Vamos a grabar nuestra primera macro con la grabadora de macros. Nos vamos a Excel. Bien. Este archivo es un reporte de llamadas, ¿sí? Como bien dice el nombre. Si ustedes analizan este archivo, tenemos filas vacías y tenemos columnas vacías. Si ustedes quieren manipular este reporte con tablas dinámicas, haciendo filtros y demás, así como está el reporte, no nos sirve mucho. Imagínense que ustedes generan este reporte de manera diaria. El reporte se descarga, tiene la misma estructura de columnas, sin embargo, tiene diferente estructura en cuanto a filas. Puede que tengamos más filas o menos filas dependiendo el día. Entonces, ustedes lo que hacen es eliminar algunas columnas o algunas filas para que al final ustedes tengan una hoja como esta, en donde vemos los encabezados bien definidos, tenemos los datos y ahora sí podemos aplicar acciones de ordenar, podemos aplicar filtros. Yo sé que con la práctica ustedes saben hasta de manera automática cuáles columnas eliminar, cuáles filas eliminar, para que este reporte quede como este. Pero así ustedes ahorren un minuto, pueden ahorrar un minuto o más en cada acción que ustedes hagan. Entonces, el trabajo que ustedes harían depurando este archivo se puede aprovechar para otra cosa. Entonces, vamos a crear una macro en donde vamos a manipular este archivo y lo vamos a dejar como este para hacer análisis con tablas dinámicas y demás. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es grabar una macro. Vamos a grabar una serie de pasos y esos pasos los vamos a poder ejecutar posteriormente. Entonces, como vamos a modificar este archivo, yo quiero, cuando la macro se grabe, quiero volver a ejecutarla. Entonces lo que vamos a hacer es una copia de esta hoja. Doy clic derecho sobre la pestaña Reporte, Mover o Copiar. Al libro le digo al mismo libro, crear una copia. Antes de la hoja final, aceptar. Bien, en la hoja reporte tenemos el reporte original. En reporte 2 tenemos también el reporte original. Sobre la hoja reporte es que vamos a grabar nuestra macro. Entonces, al grabar la macro, vamos a hacer los pasos para depurar esta hoja. Los pasos van a quedar grabados y los vamos a poder ejecutar otra vez. Entonces, ¿cómo grabo una macro? Nos vamos a la pestaña Vista. En la parte derecha vemos un botón que dice Macros y damos clic en Grabar macro. Bien, lo primero que nos pide es nombre de la macro. Vamos a ponerle como nombre
formatear reporte. De manera opcional podemos asignarle una combinación de teclas. Aquí es importante dejar una aclaración. Si ustedes utilizan una combinación de teclas que Excel actualmente use, por ejemplo, si ustedes le dicen Control P, si yo utilizo Control P en Excel, lo que va a hacer es imprimir la hoja. Si yo grabo una macro en donde le pongo la combinación Control P, la próxima vez que yo ejecute o que yo use Control P, en lugar de imprimirme, me va a ejecutar la macro. Entonces, es importante saber cuáles son las combinaciones, saber cuáles están libres para no usarlas en las macros. Por ejemplo, una combinación que yo sé que está disponible en Excel es Control M. Actualmente Excel no hace nada con Control M. No recomiendo utilizar Control G, porque Control G es guardar, Control U es crear un nuevo archivo, Control N es poner texto en negritas. Entonces, para utilizar una tecla de método abreviado, mi recomendación es que antes prueben qué combinación no hace nada en Excel y podemos asignarla ahí a esa macro. Bien, guardar macro en. Aquí también es algo que tenemos que tomar en cuenta. Hay tres opciones para grabar una macro. Libro de macros personal, libro nuevo o este libro. Si elegimos libro de macros personal, la macro va a quedar disponible en Excel, independientemente cualquier archivo. Entonces, si ustedes graban una macro o escriben una macro que haga, por ejemplo, que elimine algunas filas, como la macro va a quedar disponible en cualquier archivo, cada vez que la macro se corra, va a eliminar esas filas. Entonces, si van a dejar una macro disponible para cualquier archivo, es decir, el libro de macros personal, es importante que sepan bien qué hace la macro y no pierdan información en archivos importantes. Libro nuevo. Al correr la grabación de la macro va a quedar guardada en un archivo nuevo. Se va a crear un archivo y ahí se va a quedar la macro. Y la más utilizada, este libro. La macro que ejecutemos, la macro que guardemos, va a quedar en este libro únicamente. ¿En qué momentos es conveniente utilizar libro de macros personal? Como les dije al inicio, cuando tengamos alguna macro de propósito general. Ejemplo, si ustedes tienen una macro que convierte las celdas seleccionadas a mayúsculas, a lo mejor esa es una macro de propósito general, ya que ustedes quieren convertir texto a mayúsculas en cualquier archivo que abran. Si ustedes tienen una macro que trabaja sobre un archivo de factura o de inventario, tal vez quieran que la macro se ejecute solamente en el archivo en cuestión, no en cualquier archivo, para que no perdamos información en archivos que no queramos aplicar la macro. Aquí en este caso vamos a guardarla sobre este libro. Descripción. Lo que pongamos aquí va a ser meramente informativo. No va a cambiar en nada con la ejecución de la macro. Le vamos a decir en descripción: formatea el reporte de ventas para analizarlo con tablas dinámicas. Es lo que va a hacer esta macro.
Entonces, la macro se va a llamar formatear reporte. La vamos a guardar en este libro con esta descripción. Bien, en el momento en el que yo le dé aceptar, cualquier acción que yo ejecute en Excel se va a estar guardando en la macro. Es por eso que pensemos bien qué pasos vamos a seguir, porque esos pasos, tal como los hagamos, se van a replicar. Doy clic en aceptar. Y ahora, si me voy a la pestaña Vista, Macros, ahora el botón dice Detener grabación. Al yo dar clic en este botón, la macro se para y se genera esa macro. Entonces, aún no la voy a detener. Bien, entonces yo quiero formatear este reporte para dejarlo en formato tabular, filas y columnas bien definidas. Entonces, como yo quiero el encabezado de la fila 7, lo primero que voy a hacer es elegir de la fila 1 a la fila 6, clic derecho, eliminar. Este paso ya se guardó. Vamos a seguir grabando más pasos. Elijo columna A y columna B. Botón derecho, eliminar. Ahora, elijo columna C y columna D. Botón derecho, eliminar. Estos pasos ya están siendo grabados. Ahora, columna E hasta la columna G. Botón derecho, eliminar. Columna H. Botón derecho, eliminar. Ahora, fila 2. Botón derecho, eliminar. Voy a elegir desde la columna A hasta la columna L y vamos a autoajustar el tamaño o el ancho de las columnas. Me voy a la ficha inicio, formato, autoajustar ancho de columnas. Doy doble clic en el borde entre fila 1 y fila 2 y listo, ahí está la información. Pestaña Vista, Macros, Detener grabación. Listo, la macro ya se grabó. Ya quedó el reporte como ustedes quieren. Ahora voy a hacer esto. Voy a eliminar esta hoja. Botón derecho, eliminar. Aquí tengo mi reporte original. Vamos a volver a hacer una copia de este reporte. Clic derecho sobre la hoja reporte 2. Mover o copiar. Antes de la hoja final, crear una copia. Aceptar. Bien, le digo que sí. Bien. Reporte 2 y reporte 3 es la misma información. Nos vamos a reporte 2 y vamos a ejecutar la macro. ¿Y cómo la ejecuto? Pestaña Vista, Macros, Ver macros. Y aquí está. Formatear reporte. Doy clic en ejecutar. Y vamos a ver cómo los pasos se van a ejecutar otra vez. Y va a quedar el archivo tal y como yo deseo. Doy clic en ejecutar. Y listo. La macro se ejecutó e hizo los pasos que yo grabé. Ahora bien, esta macro funciona perfecto sobre este archivo. ¿Qué sucede si yo me voy, por ejemplo, bueno, si trabajo sobre este mismo archivo? ¿Qué pasa si yo ejecuto otra vez la macro? Pero ahora sobre este mismo archivo así como está. Vista, Macros,
ver macro, formatear reporte, ejecutar. Ahí fíjense que la macro me la volvió a ejecutar. Eliminó filas, eliminó columnas, eliminó la fila 2, cambió el tamaño de la columna automáticamente. Aquí, ¿qué sucedió? Yo ejecuté la macro una vez y me dio el resultado como este, sin problema. Pero al ejecutar la macro otra vez, me volvió a correr los mismos pasos. Esta es una desventaja de las macros. Si tú grabas una macro y la ejecutas una vez, lo recomendable es no ejecutarla una segunda vez. Aquí es donde entra la edición de las macros o la importancia de saber programar macros. Bien, voy a borrar reporte 2. Eliminar. Ok. Tenemos otra vez la hoja original. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar otra vez la hoja. Crear una copia y listo. Aquí ya tenemos reporte 3 y reporte 4, que es el mismo. Vamos ahora a modificar esa macro que ya se creó y vamos a ponerle una condición. Le vamos a decir que la macro se ejecute solo si la celda A2 tiene el texto reporte de llamadas. Si no tiene ese texto en la celda A2, la macro no se va a ejecutar. ¿Cómo editamos la macro? Pestaña abierta, macros, ver macros, formatear reporte y damos clic en modificar. Se nos abre una ventana que es la ventana del editor de Visual Basic para aplicaciones. En esta parte está el código, el lenguaje VBA de la macro. En la parte izquierda vemos los archivos que tenemos abiertos y sus objetos. Por ejemplo, aquí tenemos hoja reporte 3, contenido reporte 4, final más información, que son estas hojas que están aquí. Entonces, vamos a hacer el texto un poco más grande para que lo puedan apreciar mejor. Bien, la estructura de una macro es la siguiente. Vamos a comenzar siempre con la palabra reservada sub. Y después el nombre de la macro. Importante, el nombre de la macro debe estar sin espacios y sin caracteres especiales, como una coma, letras con acentos. Debe ser puro texto y número, sin espacios y sin caracteres especiales. De manera opcional, podemos utilizar con el símbolo del apóstrofe comentarios para describir qué hace la macro. Una buena macro tiene comentarios, porque si la macro la usa otra persona o tú la ves después de no usarla por muchos años, es importante tener la descripción de lo que la macro hace. Si tenemos descripción por bloques, mucho mejor. Y aquí vemos el código, el lenguaje VBA de la macro. Y fíjense bien que estamos trabajando con el lenguaje inglés. Por ejemplo, aquí estamos diciendo rows o filas de la 1 a la 6, select, es decir, seleccionarla. Ahora, la selección
la selección de las filas, delete, eliminarla, y moverse hacia arriba. Las columnas A y B las seleccionamos y una vez seleccionadas las eliminamos y nos movemos hacia la izquierda. Las columnas C y D se seleccionan, posteriormente se eliminan. Las columnas E y G igual se seleccionan, se eliminan. La columna H se selecciona y se elimina. La fila 2 se selecciona y se elimina, así como las columnas A hasta la L. Posteriormente hacemos un autofit o un autoajuste de las columnas seleccionadas. Después seleccionamos el rango A1 y la fila 1. Vamos a hacerle un outfit, a ajustar el ancho de la fila, ¿sí? Aquí, fila entera. Entonces, esto lo va a hacer independientemente el archivo que esté abierto, a menos que le metamos una condición. Aquí es donde ya vamos a meternos con el lenguaje de programación VBA o Visual Basic para aplicaciones. Le vamos a decir, si la celda A2 tiene un texto diferente a reporte de llamadas, entonces que la macro no se ejecute. En todo caso, que sí se ejecute. Aquí en nuestra presentación vemos un esquema lógico de cómo trabajar con instrucciones en Excel o en VBA. Dice, si se cumple una condición, hacemos algo. Si se cumple una segunda condición, hacemos algo. En caso contrario, es decir, si no se cumple la 1 y no se cumple la 2, entonces hacemos eso. En cuanto a la instrucción en lenguaje VBA, lo hacemos así. Le decimos if o si la condición. Si la condición se cumple, then o entonces, hacemos algo. Else if o si se cumple la condición 2, entonces hacemos algo. Else o en todo caso, realizamos unas instrucciones y al final cerramos el bloque de la instrucción if. Siempre que en programación utilicemos un bloque, vamos a abrir y cerrar. Entonces, yo le quiero decir, si la celda A2 de la hoja reporte 3 es diferente a reporte de llamadas, lo hacemos así. Le digo if o si. Después utilizo la colección de objetos sheets u hojas. Entre paréntesis le voy a indicar el nombre de la hoja. Entre paréntesis y entre comillas le vamos a decir reporte 3, cierro comillas, punto. Después del punto vamos a poder definir alguna propiedad o algún método o algún objeto dependiente. Primero, aquí estoy diciendo sheets reporte 3. Después
de la hoja, ¿qué es lo que sigue? Seguiría un rango o una celda. Entonces le pongo rango, o en inglés range, entre paréntesis y entre comillas, le ponemos el rango A2, cierro comillas, cierro paréntesis. Ahora, otra vez punto, ya que quiero utilizar ahora una propiedad del rango A2, que es la propiedad value o valor. Entonces, eso se puede entender así. Si el valor del rango A2 de la hoja reporte 3 es diferente a, entre comillas, le vamos a poner reporte de llamadas. Si es diferente, then o entonces. Bien. Si es diferente a ese texto, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrar un mensaje que nos diga el reporte de llamadas no está abierto. ¿Y cómo mostramos un mensaje? MSG box o cuadro de mensaje. Entre comillas le vamos a poner el reporte de llamadas no está abierto. Bien. Else, o si no, hacemos esto. Y como utilizamos aquí un if antes del end sub, les comenté que una macro comienza con sub y el nombre de la macro. Y la macro cierra en la línea end sub. Aquí se abre y aquí se cierra la macro. Bien, antes de que la macro termine, vamos a cerrar la condición en div. Entonces, if o si el valor de la celda A2 es diferente a reporte de llamadas, then o entonces, se muestra el mensaje, el reporte de llamadas no está abierto. Si no, es decir, si no se cumple esta condición, entonces hacemos esto. Y al final cerramos la condición. Vamos a probar esta macro. Me voy a Excel. Por ejemplo, me voy a esta hoja. Y sobre esta hoja voy a correr la macro. Vista. Macros. Ver macros. Formatear reporte. Ejecutar. Y bien, aquí la macro se ejecutó. Bien, ¿qué es lo que sucedió? En la macro yo le dije, si el valor de la hoja, perdón, si el valor del rango A2 de reporte 3, reporte 3 realmente sí cuenta con ese valor. Entonces, como sí cuenta con ese valor, estas líneas de la macro me las ejecutó en este archivo en donde yo estaba posicionado. Lo que aquí tenemos que decirle es si el valor de la celda A2 de la hoja activa, no de la hoja 3, sino de la hoja en donde estemos posicionados, para evitar que la macro se ejecute en esa hoja. Entonces, aquí, en lugar de sheets reporte 3, le vamos a decir active sheet.
hoja activa, rango A2, value, es diferente a reporte de llamadas. Ahora sí, vamos a correr la macro. Estoy sobre esta hoja, vista, macros, ver macros, formatear reporte, ejecutar. Y ahora sí, dice, el reporte de llamadas no está abierto. Doy clic en aceptar. Me regreso a la hoja reporte 3. Aquí, reporte de llamadas, le voy a poner al final el 1, nada más. Para validar otra vez la macro. Vista, macros, ver macros, formatear reporte, ejecutar. El reporte de llamadas no está abierto. Ahora, voy a quitarle el 1. Y ahora la macro ya se debe ejecutar. Vista, macros, ver macros, formatear reporte, ejecutar. Y listo, ahí la macro ya se ejecutó. Ahora, si yo quiero ejecutar la macro otra vez, vamos a ver el mismo mensaje. El reporte de llamadas no está abierto. ¿Por qué? Porque la celda A2 de esta hoja no tiene el texto reporte de llamadas. Si hacemos una macro, si la generamos con la grabadora de macros, es recomendable utilizar esta línea. Y aquí el valor que ustedes le pongan va a ser el correspondiente al archivo que ustedes manejen. Simplemente aquí estamos dando una condición. ¿Sí? Una condición en donde nos evalúe un valor de una celda. Bien, voy a abrir otro archivo para regenerar esta hoja. Vamos a abrir archivo, esperen un segundo. Un archivo anterior. Bien. Más información. Ok. Elimino este. Mover o copiar. Bien. Como este es un webinar patrocinado por Camex, cualquier duda en cuanto a soporte técnico o atención a clientes, aquí en pantalla les muestro los correos del personal de Camex Perú para que escriban cualquier duda, sugerencia o aclaración. Bien, bueno, veo que en el webinar se encuentra activo Oscar únicamente. Oscar, ¿te quedó alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieras aportar en este webinar? Bien, una de las preguntas dice Oscar, ¿has trabajado macros con algún FODA? Bueno, el FODA se tendría que ver exactamente cómo se trabajaría, ya que el FODA es más bien el concepto, ¿no? de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Sería más bien ver cómo se puede aplicar. Te digo, porque el FODA es más bien como conceptos. Bien, bueno, espero que los conceptos hayan quedado claros. Procuramos explicarlos conceptos lo más digerible posibles. Es un tema técnico. Las macros no es un tema fácil, pero sí es un tema muy interesante. Es un tema muy apasionante.
conforme hacemos más macros, más nos sorprendemos del tamaño de este tema. Bueno, voy a despedirme de este webinar. Mi nombre es Sergio Alejandro Campos. Me pueden localizar en el Twitter @excelinfo, en la página excelinfo.com y en YouTube como Sergio Alejandro Campos Excelinfo. Estaré muy agradecido que me visiten, me comenten, vean mis videos, vean mis tutoriales, pero sobre todo los apliquen en su vida diaria. Buenas noches y hasta la próxima.